Las 6 de la mañana, 36 minutos, y esta, la que ustedes acaban de escuchar, es la nueva estrategia del presidente Gustavo Petro para defender lo que considera logros de 3 años de su gobierno, ahora vendiéndose como estadista. El lápiz ese que tenía en la mano y con el que jugaba cuando estaba en cada locución, lo cambió por un apuntador. Ahora hace gráficas, aunque con errores, y como un profesor, él hace preguntas y ministros o funcionarios que están en el tablero al frente las responden en coro. En esta evaluación sobre educación, particularmente la alocución de hora y media de anoche, como ya lo había hecho en temas de salud, el presidente Petro comparó sus datos con los del gobierno anterior, con los del gobierno Duque, omitiendo o no llegando hasta el gobierno Santos en este retrovisor, porque si se comparan las cifras de hoy con el gobierno Santos, pues los resultados de hoy son más pobres. El primer indicador fue el de las pruebas Saber, como si fuera el único para medir el sistema en Colombia. Según los números del presidente, hay una mejora frente al gobierno anterior, y es ahí donde dijo que en 2020 no hubo una caída en los resultados de las pruebas Saber porque fueron pruebas más fáciles por la pandemia de COVID-19, sin que se sepa de dónde esta tesis del presidente de la República. Y es verdad, en términos generales, revisando la curva de los últimos 10 años en Colombia, los resultados de las pruebas Saber están mejorando de a poco, pero todavía están muy lejos de los resultados más altos de la historia, que son los reportados en el año 2016, lo que significa que en temas de educación todavía no se ha recuperado del todo el efecto de la pandemia cuando los alumnos tuvieron que ir a la virtualidad. Es que otra vez, quienes saben de educación dicen esta mañana que las gráficas están llenas de inconsistencias, que hay cifras equivocadas o quizá malas interpretaciones del presidente, particularmente sobre la prueba Saber y la brecha que él dijo hay entre colegios públicos y privados, una brecha que según el presidente estaba aumentando, pero el Informe Nacional de Resultados de Examen Saber 11 dice lo contrario. Bueno, aquí errores reconocidos por el presidente en las gráficas de salud volvieron a cometerse en las de educación. Esta mañana, haciendo evaluaciones, le responden autoridades de educación de Bogotá y la gobernadora del Valle sobre las acusaciones de qué pasa con la educación pública en esas regiones. Todos dicen que la educación avanza a pesar del gobierno y de los recortes en el presupuesto. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. De victimario a víctima y de atacar reformas tributarias a defender su propia tributaria. Camino de espinas que recorre hoy el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, defendiendo a capa y espada la ley de financiamiento que presentó su cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, proyecto que en cuestión de horas calentó los ánimos y levantó ampolla, pero tributaria que, según salió a decir el presidente Petro, va dirigida a los más ricos y a las empresas, e incluso se atrevió a decir que los pobres no usan casi gasolina, olvidando efectivamente que 5.7 millones de vehículos usan gasolina, que 14 millones de personas usan moto con gasolina, y que la reforma les sube el IVA a ambos, primero hasta el 10% entre los años 2026 y 2027, y luego la tarifa general del 19%, impactando costo de combustibles en unos 2.000 pesos, aumentando el costo de vida en un 1.2%. No obstante, tanto el presidente como el ministro de Hacienda insistían ayer frenéticamente que la reforma no golpea la canasta familiar. Afirmación que es absolutamente falsa, pues esta tributaria sí golpea varios de los 443 productos de la canasta familiar, en particular los combustibles y los licores y el tabaco, 2 de las 12 divisiones de gasto que mide todos los meses el DANE para calcular el índice de precios al consumidor y que son parte de la canasta familiar de los hogares colombianos. En el caso de los combustibles para vehículos, con una ponderación del 2.9% en el índice general de la canasta familiar, del 1.23% en la canasta de los pobres y del 3.39% en la canasta de los más ricos. En el caso de los licores, con una ponderación del 1.7% en el índice general de la canasta familiar y del 1.8% en la canasta de los más pobres, cosa que, por ejemplo, en el caso concreto del aguardiente, tiene un peso del 0.15% en la canasta familiar general, en tanto que whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos pesan 0.35% en esa canasta familiar.
Vino, champaña y jerez pesan 0.08% y cerveza, que es el que más pesa de todos, tiene un peso del 1% en la canasta familiar de los colombianos, en tanto que cigarrillos, tabaco y derivados tienen un peso del 0.3% en la canasta familiar general y del 0.25%, es decir, el doble, en la canasta de los más pobres. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. A esta hora, ninguno de los 3 aspirantes a la Corte Constitucional tendría las mayorías garantizadas para ser elegido hoy como magistrado en el Senado de la República en la votación que comenzará a las 3 de la tarde. Lo que hay es un cabeza a cabeza entre el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, cuya aspiración es respaldada principalmente por sectores políticos de oposición, y la magistrada del Tribunal Superior de Buga, María Patricia Balanta, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus partidos afines. Hay otro nombre en la terna, el del jurista Jaime Humberto Tobar, quien podría convertirse en una sorpresa en caso de que el Senado busque la elección de un nombre distinto a los dos que hoy concentran la polarización política. Los votos clave son los de los 4 senadores cristianos, sobre los cuales hay una gran incógnita. Incluso han comenzado a circular en redes sociales algunas imágenes con la supuesta entrega de burocracia del gobierno a personas cercanas a ellos, lo cual ha sido desmentido, aunque a esta hora ni el partido Mira ni Colombia Justa Libres han dicho públicamente si apoyan a Carlos Camargo o a María Patricia Balanta. Como dato al margen, que ha generado suspicacias, en los últimos 3 días han sido publicadas más de 30 hojas de vida de aspirantes a cargos públicos en el sitio web de la Presidencia de la República, lo que para algunos políticos estaría relacionado con los movimientos del gobierno para garantizar las mayorías en el Senado para la doctora Balanta, que dice que no es petrista, pero cuenta con el apoyo del gobierno. Como si no fuera poco el ruido en torno a esta elección, anoche una magistrada del Consejo Nacional Electoral de corte petrista ordenó suspender la sanción que pesa contra los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, de Cambio Radical, proferido por su partido, quienes tenían prohibido durante 1 año el derecho a voz y voto, luego de que se ausentaran de la crucial votación en la que se hundió la consulta popular, pese a que la decisión de bancada fue votar en contra de esa iniciativa. Con esta decisión, lo que está haciendo la magistrada petrista del Consejo Electoral es abrirles el camino para que ellos dos muy seguramente voten, aunque el sufragio es secreto, por la doctora María Patricia Balanta. Como se ve, los movimientos del gobierno son desesperados para elegir a la doctora Balanta. Hoy, con la elección de un nuevo magistrado, el Senado de la República definirá asuntos claves para la Corte y para el país, en el sentido de la defensa de la Constitución y del equilibrio fundamental para la democracia colombiana. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 de la mañana. En un grupo de WhatsApp se concretó el plan para matar a Miguel Uribe Turbay. En el chat, que se llamaba Plata o Plomo, se hicieron 4 videollamadas. Se compartió la dirección de su casa, placas de los carros, horarios de movimientos y otros datos de la rutina del senador de la oposición. Esa información es la que hasta ahora han recuperado del celular del 7º capturado, Harold Daniel Barragán, que había reseteado el aparato para borrar cualquier pista del plan criminal. La cabeza de la red es un hombre que está por encima de alias El Costeño y que identifican con el alias del Mosco, jefe de una olla de tráfico de drogas, armas y sicarios en Engativá, en la capital del país. En la pirámide, la Fiscalía ubicó en la 3ª posición a Harold, que hace apenas 3 meses salió de prisión luego de cumplir una condena de 30 meses por un caso de hurto. Los chats y audios que han recuperado muestran cómo pactaron el pago que estaba supeditado a que se produjera la muerte del senador, búsquedas en internet relacionadas con el atentado y cómo Harold, que solo tiene 26 años, reclutó al joven sicario, participó en la modificación del arma y estuvo involucrado en la logística para consumar el atentado y en el plan de escape de alias Gabriela y El Costeño, diciéndoles que tenían que desaparecer, que estaban calientes por lo del atentado. Alias El Mosco no es el único cabo suelto en la investigación. A esta hora la Fiscalía trabaja en la identificación de los que en ese chat también identifican como la firma a quienes estos, los 7 capturados, le rendían cuentas.